Buenos días, esta es la clase práctica número 1 de sistemas gráficos. Mi nombre es Federico Marino y acá tienen mi email para hacerme cualquier consulta sobre cualquier tema o duda que tengan sobre la materia. Bueno, vamos a empezar con la explicación general de la materia. ¿De qué se trata la materia? Bueno, básicamente vamos a aprender a desarrollar aplicaciones 3D basadas en WebGL, que es una tecnología, una API, que permite desarrollar aplicaciones que corren sobre un navegador. WebGL es un lenguaje que está basado en OpenGL, una API bastante antigua, con unos cuantos años, que es la API principal utilizada para realizar aplicaciones gráficas. Es una API multiplataforma que funciona tanto en Linux, en Windows y en Mac. Es un estándar abierto y hace algunos años este estándar fue, digamos, transformado en una versión para web llamada WebGL, que permite correr este tipo de aplicaciones en cualquier dispositivo, ya sea de escritorio o móvil. Básicamente en la materia vamos a aprender una serie de algoritmos básicos para desarrollar desde cero aplicaciones interactivas en donde uno pueda visualizar escenas que son generadas mayormente por código, o sea, todos los modelos 3D de estas escenas en general van a ser construidos a partir de parámetros que vamos a diseñar, y vamos a aprender sobre algoritmos para posicionar objetos, para moverlos, animarlos. Vamos a ver algoritmos que definen cómo se iluminan los objetos o cómo interactúan ante fuentes de luz. Y básicamente como resultado final van a poder implementar aplicaciones de tipo de las que se ven en esta imagen, que pueden ser desde un videojuego o una visualización para una aplicación científica o una aplicación práctica. Pero el común denominador es que se trata de aplicaciones en donde hay una vista tridimensional interactiva de algún tipo de escena 3D. Bueno, vamos a hablar un poquito de detalles de la cursada. Primero que nada, para programar estas aplicaciones vamos a trabajar sobre los estándares HTML, CSS, de los cuales no se requieren conocimientos muy avanzados, ya que solamente vamos a armar pequeñas páginas web muy sencillas, donde el elemento principal en el que vamos a trabajar es en el código JavaScript, que es el lenguaje que vamos a utilizar para programar nuestras aplicaciones. Así que los conocimientos de HTML que se requieren son muy elementales. En cuanto a JavaScript, los que, bueno, previamente ya tengan conocimiento de este lenguaje, les va a resultar mucho más fácil comenzar. Quienes no lo tengan pero hayan programado en otros lenguajes, tampoco les va a resultar demasiado difícil, ya que es un lenguaje bastante fácil de entender. Luego voy a mencionar unos cuantos tutoriales y temas que necesitan repasar para ponerse al tanto. Es muy importante que en las primeras semanas del curso quienes no dominen el JavaScript se pongan al día. En la materia no vamos a profundizar sobre JavaScript puntualmente, sino que va a ser un requisito conocerlo para poder avanzar en los temas de la materia. Sin embargo, insisto en que no es un tema demasiado complicado para quienes ya han programado en otros lenguajes. Después, en cuanto al entorno de software y hardware que necesitamos, las aplicaciones que vamos a desarrollar no requieren un hardware muy avanzado. De hecho, cualquier computadora que tenga 7 u 8 años puede correr perfectamente las aplicaciones que vamos a desarrollar. En cuanto al software, como dije antes, vamos a trabajar sobre la plataforma web, por lo tanto necesitan un navegador que pueda correr WebGL y un editor de texto de mínimo para editar el código. No importa si trabajan en Linux, Mac o Windows, van a poder hacer el trabajo perfectamente. Así que en cuanto a software y hardware, los requerimientos son bastante básicos.
En cuanto a los trabajos prácticos, la materia va a incluir durante todo el cuatrimestre ciertas tareas que van a desembocar en el desarrollo de un trabajo práctico final que va a consistir en una aplicación 3D que va a incluir modelos, va a incluir animación y va a incluir algoritmos de iluminación. Estos trabajos se van a dividir en dos. Un primer trabajo en donde se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con las formas y los modelos, y un trabajo práctico 2 en donde se va a trabajar sobre el aspecto visual, la iluminación y las texturas de los modelos para digamos, la entrega final. En la página de la materia, en el aula, perdón, en la página principal de la materia en el campus, van a encontrar en la sección trabajos prácticos de alumnos videos de ejemplos en donde pueden ver cuáles fueron los trabajos de otros cuatrimestres. En general tratamos de hacer escenas que involucren un montón de elementos interactivos en donde el usuario pueda navegar, cambiar el punto de vista y controlar la animación de los objetos. Una suerte de videojuego o algo por el estilo. En cuanto a el uso de librerías, acá un punto muy importante que siempre aclaro en la primera clase. Nosotros vamos a trabajar sobre WebGL, que es una API para desarrollar aplicaciones 3D de bajo nivel. Esto quiere decir que vamos a trabajar en el nivel más elemental y vamos a construir las librerías y todas las funciones para desarrollar nuestro motor gráfico. Existen obviamente un montón de librerías que hacen esto, disponibles en Internet, y permiten con pocas líneas de código crear objetos y definir su iluminación. Nuestro objetivo es entender cómo funcionan y cómo se construyen esas librerías. Por lo tanto, no está permitido que en los trabajos prácticos se utilicen estas librerías como Three.js, Babylon, entre tantas otras. O sea, el trabajo práctico ustedes lo tienen que desarrollar creando sus propias funciones y su propio motor 3D. No es válido utilizar estas librerías para desarrollar el trabajo práctico. En cuanto a las evaluaciones, bueno, en el cuatrimestre va a haber una evaluación parcial a mitad de cuatrimestre que consiste en una serie de ejercicios teórico-prácticos, ¿sí? De los cuales vamos a hablar más adelante. Hay una guía de ejercicios que en algún momento vamos a trabajar, que tiene que ver con ejercicios sobre algoritmos o sobre operaciones matemáticas que están involucradas en las aplicaciones. Y después vamos a dar una guía que pueden utilizar para practicar. En cuanto a la bibliografía, si van a la página de la materia en el campus, van a ver una sección bibliografía en la página en donde se detallan cuáles son los libros que vamos a utilizar en la materia. Los libros son estos tres principales. El primero es el más actualizado y más completo, el Hughes, que incluye todos los temas de la materia y aún mucho más. Es un libro que tiene casi 1000 páginas y cubre toda la parte teórica, toda la parte de algoritmos y no tanto lo que tiene que ver con programación. Esos temas los vamos a ver aparte, y la mejor fuente de información para ver temas de código y programación son sitios web que voy a detallar más adelante. El segundo libro, el que se ve acá, el Hern, es un libro un poco más antiguo que, como dice el título, se basa en OpenGL, no en WebGL, pero a pesar de ser más antiguo, los temas teóricos y los algoritmos sirven igual porque no han cambiado a lo largo de los años. La parte esencial es la misma, así que también sirve. Y el tercer libro trata de un tema específico que vamos a ver más adelante, que es un lenguaje de programación de shaders utilizado dentro de las aplicaciones, que es un lenguaje para escribir nuestros procesos de shading, se llama, o algoritmos de sombreado, que son los que definen cómo se pintan las superficies, cómo se modifican los objetos en el procesador gráfico de la PC. Ese libro es específico para este lenguaje de shaders que se llama GLSL, del cual vamos a hablar más adelante,
y es recomendado para ese tema puntual. Luego, acá abajo van a encontrar un montón de recursos de distintos temas, empezando por lo que es HTML, del cual no necesitan conocer demasiado, solamente para quienes jamás hayan escrito nada sobre HTML y quieran entender cosas básicas, acá tienen varias referencias. Después, en cuanto a JavaScript, del cual vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una introducción, acá tienen un montón de vínculos que van desde libros online que, digamos, explican el lenguaje en profundidad, o para quienes gusten otro enfoque, como hacer un curso online con ejercicios, hay varios cursos gratuitos online que van yendo por distintas etapas de ejercicios desde elementales a más complicados, y después tienen páginas de referencia para buscar cosas puntuales de cómo no sé, funcionan, por ejemplo, los arreglos o los objetos o cómo se define una clase. Sí, acá tienen unos cuantos recursos sobre el tema JavaScript. Luego sobre WebGL también hay numerosos sitios, algunos muy buenos que cubren prácticamente todos los temas de la materia y están en forma de cursos o libros online bastante bien ilustrados y muy didácticos. Y después hay otros que están en forma de video y otros en forma de tutoriales, pero también acá tienen numerosa cantidad de links para complementar toda la información que no encuentren los temas que damos en la práctica o para reforzar algún tema que no se haya entendido. Por otro lado, hay algunos links sobre OpenGL que, si bien no es el lenguaje sobre el que vamos a trabajar, WebGL en realidad no es más que una versión similar a OpenGL, o sea, las mismas funciones que permite OpenGL están mapeadas en WebGL, solo que a través de JavaScript. O sea que los mecanismos esenciales que se pueden leer en un tutorial de OpenGL son válidos en WebGL, y hasta las funciones tienen el mismo nombre. Puede haber pequeñas diferencias en los parámetros, pero esencialmente funcionan muy parecido. Después, a continuación, van a encontrar algunos links sobre curiosidades o demos de cosas hechas con WebGL, temas específicos teóricos sobre cómo hacer curvas, superficies y algoritmos de rendering. O sea que si algún tema no se entiende claramente como lo explicamos, o quieren ir un poco más allá, pueden buscar en todos estos links algún recurso. No obstante, les aclaro que hay muchos más de los que ponemos acá, y los que ponemos acá no son los únicos ni los mejores, así que les sugiero que si encuentran alguno mejor, bueno, simplemente lo utilicen. Existen montones de recursos, sobre todo de WebGL, muy actualizados. Bueno, por último, volviendo a la lista de detalles de la cursada, eh, les repito que ante cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribirme a mi email. Si tienen un problema con el código, pueden mandarme una copia del código en un zip o subirlo a algún repositorio. Y una recomendación general que les hago es que, si bien esta materia no es una materia difícil desde el punto de vista teórico, es importante que vayan al día con los temas, porque los temas, si bien son fáciles, requieren mucho trabajo de programación. Y si uno se va atrasando, ese atraso se va acumulando y no van a poder completar el trabajo práctico en tiempo y forma. Es importante que cada semana que damos un tema, el tema se ejercite y se practique sobre el código, porque una cosa es entenderlo y verlo en una presentación, y otra cosa muy distinta es lograr hacerlo andar en un ejemplo en código. O sea que les insisto en esto: sigan las clases al día y ejerciten cada uno de los temas en la semana en que se da, para no atrasarse y llegar a tiempo a entregar el trabajo práctico. Bueno, vamos a hablar un poco de, digamos, cuál es el entorno en el que vamos a trabajar. Dijimos que vamos a trabajar sobre la plataforma web, entonces nosotros tenemos como lugar principal de ejecución de nuestra aplicación el browser. Como dije antes,
todos los browsers, el 99%, soporta WebGL. Los más conocidos obviamente son Chrome, Firefox y bueno, el icono de Explorer en realidad está caduco acá, estamos hablando de Edge y Safari por supuesto. Y en este browser vamos a ejecutar nuestras aplicaciones a través de código JavaScript, que es el lenguaje principal para correr aplicaciones en un navegador, ¿no? Dentro del browser existe una API accesible de JavaScript que es WebGL, que nos da acceso a una serie de funciones a partir de las cuales podemos mandar comandos que luego el sistema operativo y el hardware ejecutan. Digo el hardware porque en realidad WebGL es una API que se basa principalmente en la capacidad de procesamiento gráfico de las GPUs, que son los procesadores que están presentes en la mayoría de las PCs y están especialmente dedicados a la ejecución de algoritmos gráficos. Esta API maneja en forma transparente, uno no se entera de qué hardware está utilizando porque la API es uniforme a lo largo de todos los tipos de hardware, ¿sí? Pero provee una serie de funciones básicas que todas las marcas y modelos de hardware pueden ejecutar. Por eso, si bien las GPU de las computadoras modernas tienen capacidades y recursos muy superiores a los que brinda esta API, esta versión que vamos a trabajar, que es WebGL 1.0, por ser muy elemental, permite que funcione en hardware bastante antiguo, ¿sí? Por eso es que lo que hagamos puede ser visto por la mayoría de los usuarios de Internet. Bueno, en la actualidad existen dos versiones de WebGL. La versión 1.0, que es la que nosotros vamos a utilizar, y está soportada en el 98-99% de los dispositivos conectados a Internet. Existe una versión 2 que ya está disponible en la mayoría de los navegadores, pero su soporte o su posibilidad de uso depende de que el sistema operativo o la PC en la cual se ejecuta ese navegador tenga la capacidad necesaria. Actualmente este número puede estar un poco desactualizado, pero la estadística dice que más o menos un 60% de los dispositivos conectados a Internet actualmente, en el año 2020, soportan WebGL 2.0. O sea que por ahora nosotros no vamos a trabajar sobre esta versión, ya que digamos, todavía no está muy difundido su uso. En cuanto a las herramientas que van a utilizar, bueno, como dije antes, es muy poco lo que se necesita. En cuanto al código, pueden usar cualquier editor de código que les guste, puede ser el Notepad, por ejemplo. O si quieren alguna herramienta un poco mejor, les recomiendo el Visual Studio Code, que es un software gratuito, es muy liviano, funciona en todos los sistemas operativos y es bastante cómodo para trabajar sobre este tipo de aplicaciones. Luego, para la ejecución de las aplicaciones, obviamente vamos a trabajar con un browser y obviamente cualquier browser de los que menciono acá puede servir. Yo personalmente trabajo con Chrome, pero bueno, tanto Firefox, Chrome, Safari o Edge sirven perfectamente. En cuanto a los conocimientos de JavaScript, bueno, acá hay un tema importante que por ahí es un poco confuso y difícil de entender al principio, que es que existen varias versiones de JavaScript en realidad y los navegadores soportan hasta cierta versión. En la actualidad, la versión más antigua y universalmente soportada es la versión que se denomina ES5, en la cual nosotros podemos basar todo nuestro desarrollo, o sea, no es necesario utilizar características de la siguiente versión para poder desarrollar nuestras aplicaciones, ya que no requiere un código muy sofisticado, ¿sí? Nosotros obviamente no vamos a dar un curso de programación y acá los estilos de programación, la forma en que quieran trabajar es libre. Si uno quiere trabajar utilizando funciones o procedimientos, o otro quiere trabajar con clases y objetos, pueden elegir la forma que más les guste. La versión ES6,
que es la más nueva, en realidad no es la más nueva, hay otras versiones más nuevas, pero en la que sigue, tiene e incorpora la posibilidad de utilizar clases. El que esté acostumbrado a trabajar en programación orientada a objetos puede utilizar esa versión, pero si uno quiere garantizarse que funcione perfectamente, que sea una aplicación universal, que funcione en todos los navegadores o que funcione en un sitio web para que toda la audiencia lo pueda ver, por ahora es recomendable convertir ese código a la versión S5. No voy a entrar en detalles de cómo se hace eso. Igualmente para la materia no es importante porque si ustedes pueden correr en sus PCs el código S6 directamente en el navegador, lo cual la última versión de Chrome y Firefox lo hacen perfectamente, es suficiente. No necesitamos una aplicación que sea universal, que corra en todos los navegadores porque no estamos haciendo un sitio para que lo vea todo el mundo. Si quieren entender en detalle de qué se trata este tema de las versiones, que es un poco confuso en cuanto a los nombres, pueden hacer clic en ese link, lista de versiones. Eh, les, eh, Les remarco que esta presentación que estoy mostrando en el video está en los archivos de la semana 1 del aula virtual, así que si quieren después pueden abrir el PowerPoint y hacer clic en ese link. Y en cuanto a los conocimientos básicos que requerimos de JavaScript, bueno, acá enumeré básicamente algunas cosas fundamentales que tienen que entender si es que van a un libro a leer esos temas, ¿no? Cómo se definen variables, cuáles son los operadores aritméticos lógicos básicos, cómo se escribe un condicional, cómo se escribe un ciclo, cuáles son las palabras reservadas, el manejo de arrays, manejo de objetos y funciones. Luego de eso hay otros temas que serían útiles, como por ejemplo el manejo de clases, los prototypes, etc. Pero en realidad si uno no quiere complicarse demasiado la vida, obviamente por ahí va a tener un código más largo y más ineficiente, pero va a poder cumplir con los objetivos de la materia. Nosotros no vamos a evaluar la calidad del código, sino el objetivo es que la aplicación funcione, no tanto por no importa la performance, sino que básicamente el resultado final sea el solicitado. Bueno, acá hay una serie de links que son los mismos que están en la página de la materia en bibliografía, pero remarqué algunos que pueden utilizar. De vuelta, este PowerPoint está en los materiales de la semana 1, lo pueden buscar en el aula virtual, pero básicamente acá tienen tutoriales donde van a encontrar en estas páginas primeras más bien referencias a temas específicos, por ejemplo, cómo funciona un arreglo y van a tener enumerado la lista de métodos o atributos. Después tienen cursos online si uno quiere simplemente ser más guiado por una serie de ejercicios que van desde lo más simple a lo más complejo. Y después están los libros, son libros que cubren muy en profundidad todo el tema.